No tienes enemigos. Esta es una frase que no dejó indiferente a nadie. Se han hecho memes, se han hecho análisis y mucha gente la ha tomado como su nueva filosofía de vida. Sin embargo, ¿qué significa no tener enemigos? Thors fue durante la mayor parte de su vida un guerrero. Formaba parte de las filas de los Jomsvikings, un grupo de nórdicos mercenarios. Su vida, al igual que la de sus compañeros, consistía en la guerra. La sangre y el fuego se unían en una danza nocturna en cada una de sus batallas, pero Thors, quien para este momento era el más temido entre su facción, se dio cuenta de algo que al parecer los demás no habían notado. ¿Realmente valía la pena luchar? Quiero decir, jugarse su vida por los ideales de un ente externo. Tras fingir su propia muerte, Thors se mudó junto a su familia a un páramo al norte y, fundando su propio asentamiento libre de aquellos que le utilizaron en el pasado, decidió vivir bajo su propia filosofía. Podemos ver la transformación de Thors no solo en las conversaciones que tiene con su familia, sino que también en las acciones que toma durante los primeros impases de la serie. Cuando se descubre el cuerpo, casi muerto ya, de un esclavo cerca de la casa de Thors, este decide esconderlo e intentar que recobre conciencia en su propia morada. Indiferente de la diferencia social entre ambos, un hombre libre y un esclavo, Thors decide tratar su vida con el mismo valor que haría a otra persona de su mismo estatus, demostrando que ya está libre de los prejuicios de la sociedad que antes le consumía. A tal nivel llega el valor que Thors le da ahora a la vida humana que cuando el esclavista dueño del hombre llega a reclamar a su cautivo, Thors decide dar como ofrenda parte de su ganado por quedarse con el desvanecido ente, aun a expensas de la posibilidad del escaseo de alimentos para los suyos. Desgraciadamente, el esclavo muere, pero gracias a Thors murió como un hombre libre. Thorfinn, hijo de Thors, se encontró con una situación muy similar un tiempo después. Tras la muerte de su padre a mano de Askeladd, Thorfinn juró venganza por aquel que lo vio crecer, y junto a esa promesa nació el inicio de una travesía que se encargaría de destruir su alma y reconstruirla en un futuro en lo que fue la bondad y sabiduría de su padre. Recordemos que Thorfinn viene de una familia nórdica, es decir, que lo que más valoraba en ese momento era su honor y el mantenerlo a toda costa. Fue esto lo que hizo que, aun teniendo al verdugo de su padre a su merced, decidiese no matarlo en pos de conseguir un duelo que le permitiese vengar su apellido de una forma heroica. No lo consiguió. Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero bueno, esto ya es otro tema. Los años pasan y Thorfinn se ve arrastrado a unirse al grupo de Askeladd. Esto ayudando en batallas con la simple promesa de un duelo más. Un duelo en el que por fin pueda llegar a vencer y vengar a su padre. Por supuesto, no es tan bonito como suena, ya que Thorfinn tuvo que cumplir misiones para Askeladd, quien, recordemos, es un mercenario. Desde masacres en pueblos hasta saqueos en fuertes, litros y litros de sangre derramada con un único propósito: la cabeza de una persona. Todo toma un giro trágico cuando a la vista, pero no al alcance de nuestro protagonista, Askeladd es ejecutado. Esto, por supuesto, deja un vacío enorme en Thorfinn, pero, contrario a lo que se pueda pensar, no por no haber sido él quien acabó con su vida, sino porque desde ese momento Thorfinn no tenía una meta. Desde ese momento su vida había perdido todo el sentido que había tenido desde que él era un niño. Sin embargo, esto es algo que ni él ni nosotros sabríamos hasta un tiempo después. 聞いてよもう今すんごい夢見ちゃってさたくさん矢が飛んできて父上なんか血の匂いがする。え誰を殺した？その剣で。Esta escena es perfecta en muchos aspectos. Tenemos que tener en cuenta que a partir de aquí, todo lo que vemos es el subconsciente de Thorfinn repasando lo que ha ocurrido y dándole un punto de vista distinto a todos los acontecimientos. Uno con el que se da cuenta de que no tiene enemigos. Primeramente podemos ver cómo su mente le juega una mala pasada con la posibilidad de que una de las muertes fuese alguien conocido. En este caso, Einar, con quien había forjado una estrecha relación durante los últimos meses. Tras esto, Thorfinn lucha contra el sentimiento de culpa. Su voz y la de Thors se pisan entre sí en un debate por la responsabilidad de lo acontecido. Un padre que partió de forma prematura y un niño que era demasiado joven para darse cuenta de lo que estaba haciendo. Cuando Thorfinn está a punto de levantarse y tomar el lugar de su padre, de madurar y aceptar esa culpa, algo le retiene.
Unas manos que le atan al suelo, que le atan al fondo con el peso de todos aquellos que mató. Thors le recuerda el consejo que muchos años atrás le había dado, pero una mano emerge y desvía su atención hacia el fondo. De nuevo, el peso de sus actos nublando su juicio a futuro. Thors se mantiene erguido, aun con los cadáveres de sus actos sujetándole. Él ya se dio cuenta y trató de enmendar todo, pero ahora es el turno de su hijo. La tierra se abre y Thorfinn cae en un abismo profundo. Esto podría simbolizar dos cosas. O bien es la caída de una forma simbólica que tuvo Thorfinn al perder a su padre, teniendo además un detalle maravilloso, y es que, según cae, las manos de Thorfinn se manchan, se destruyen, siendo esto el cómo sus actos mancharon sus manos de sangre y corrompieron la pureza de un niño. Por otro lado, puede simbolizar una recaída al abismo mental en el que Thorfinn se encontraba tras todo lo acontecido, y del que si bien no había logrado salir, sí había conseguido avances desde su encuentro con Einar. Thorfinn se aferra a un saliente no queriendo caer en el campo de batalla que era su vida tiempo atrás. Debajo vemos un festín de sangre y espadas que se extiende en el tiempo y en el que los antiguos guerreros, ahora entes zombificados, están condenados a luchar por la eternidad. Si lo piensas bien, esta es su vida ahora, pero también lo era antes de morir. En palabras del propio Askeladd, esto es un mundo en el que todos son tus enemigos, en el que estás condenado a combatir por la eternidad. Un mundo en el que la paz no existe. Un mundo en el que Thorfinn habitaba, del que pudo salir, pero al que se ve arrastrado una y otra vez. Aquellos con quienes terminó forman una pila de cuerpos humanos para llegar hasta Thorfinn, quien comienza a patearlos, renegando de la verdad que quiere olvidar. Thorfinn se da finalmente cuenta de lo que debe hacer. Comienza a escalar, llevando consigo el peso de todos los cuerpos que quería dejar atrás, finalmente consiguiendo salir de aquel pozo que, hasta hace poco, llamaba vida. Thorfinn finalmente se da cuenta de que un verdadero guerrero no reniega de su pasado. Lo acepta y lo utiliza para construir un mejor futuro. Un futuro sin rencor, sin agresividad, sin venganza. Un mundo sin enemigos. Tal vez sea algo extremista comparar la vida diaria con un campo de batalla, pero, en el fondo, son muy similares a nivel psicológico. Tal vez tu vida no peligre al igual que lo haría frente a decenas de hombres armados, pero tu estatus, tu tranquilidad y la estabilidad sí pueden correr peligro, y no necesariamente por parte de un grupo grande. La venganza. ¿Alguna vez has sentido esa imperiosa necesidad de devolverle el daño a alguien? Dime una cosa, tras ello, ¿qué conseguiste? Sí, tal vez paz, me dirás, pero déjame preguntarte una cosa, ¿esa paz vino del propio hecho de devolver el daño? ¿O vino del peso que te quitaste tú de encima tras haber sentido la necesidad de hacer ese daño? ¿Y después? ¿Después qué te ha aportado todo ello? Vivimos en un mundo en el que la moral y la ética son cada vez más escasos, pero ¿por qué rebajarte? ¿Por qué obligarte a vivir en un campo de lucha constante, sin paz? Un verdadero guerrero da su vida misma por escalar y salir del túnel, por no estar atado. Vive el individualismo desde un punto de vista ético, pensando por sí mismo, no dejándose llevar por las masas, pero siempre tomando un rol respetuoso hacia los demás. Porque un verdadero guerrero, al igual que no lo es para los demás, no tiene enemigos. 我が藩とは広がり続けている。やがてそこにも世の力が及ぶかもしれぬぞ。逃げられるだけ逃げてやるさ。逃げる先があるうちは俺は戦わない。王の力が届かない場所にお前とは違うやり方で平和な国を作るよ。お前の作る世界では生きていけない人たちのために。